capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Leeremos del verso 1 en adelante. También debes saber esto, estoy leyendo la versión del 60, que en los postreros días peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dejemos hasta ahí. El tiempo o los tiempos peligrosos que anteceden a la segunda venida del Señor. ¿Qué tal les parece? Es decir, el último tiempo, el tiempo más determinante y el más peligroso de toda la historia antes del regreso de Cristo por su iglesia, es este tiempo que vivimos. Que el Señor nos hable, tenga la bondad de sentarse. Cuando el Señor habló, tanto Él o a través de sus apóstoles, de los acontecimientos más peligrosos que vendrían para la iglesia en su recorrido antes de ser recogida, Él sabía que iban a venir persecuciones, que muchos, miles de hermanos iban a ser inmolados por la causa del Señor, es decir, que los iban a matar físicamente, pero Él no ubicó eso como el tiempo más peligroso. Él solamente dijo: vendrá el momento cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero no dijo, ese es el tiempo más peligroso cuando los maten, no. No ubicó ese tiempo de la persecución como si fuera el tiempo más peligroso, porque en efecto no lo fue. En ese tiempo de mayor persecución, y cuando los hermanos se los echaban a los leones, cuando les bañaban en una resina y luego les prendían fuego para que sirvieran de antorcha para alumbrar los espectáculos de los corrompidos romanos, eso no fue el tiempo más peligroso. Cuando los enterraron vivos, no fue el tiempo más peligroso. Fue el tiempo cuando más gente se convirtió al Señor. Incluso el día que se hizo oficialmente la inauguración del Coliseo Romano, que lo estuvieron usando sin terminar, mucho tiempo lo usaron sin terminarlo todavía, el día que por fin se terminó la construcción del Coliseo Romano y el gran arquitecto griego era la gran figura, y el emperador quiso llenarlo de elogios y ofrecer en honor cantidad de hermanos para que fueran destruidos por los leones en la arena. Él mismo con valentía, aunque estaba sentado al lado del emperador, gritó: yo también soy cristiano y quiero morir como ellos, y corrió a la arena y se entregó a la muerte por causa del Señor. Ese no fue el tiempo más peligroso. El tiempo más peligroso es este en el que vivimos hoy. No hay leones hambrientos esperándonos. No hay espectáculos públicos esperando ser alumbrados por alguno de nosotros bañados en una resina.
No hay nada de eso ahora. Nadie está viviendo en catacumbas hoy. Nadie está escondido hoy huyendo por la causa del Señor. Ese no es el peligro. Hay unos peligros más grandes, más poderosos hoy que lo que vivieron ellos. ¿Qué peligro hay? El peligro moral. Los peligros morales son los más peligrosos que existen en todos los tiempos. Nada más note cómo Pablo, o el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, note que es el Espíritu. También debe saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Si se traslada al capítulo 4, al capítulo siguiente, dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe. Es decir, el que está anunciando esos tiempos o este tiempo que vivimos hoy como el tiempo más peligroso es el Espíritu Santo. Está diciendo que este es el tiempo más peligroso, que no existe otro tiempo en el pasado ni habrá otro en el futuro más peligroso. El tiempo más peligroso es este. Alabanzas al Señor. ¿Cómo son las personas de nuestro tiempo? Es decir, ¿cómo es el carácter de las personas en el tiempo más peligroso? ¿Cuál es su conducta? En este tiempo que vivimos, que es el más peligroso, primero, verso 2, habrán hombres amadores de sí mismos. ¿A quién aman? ¿A Dios? ¿A la gente? ¿A la sociedad? ¿A los padres? ¿A la familia? No, se aman solo a sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo son ellos? Son ávaros. ¿Cómo son más? Son vanagloriosos. Son soberbios. Como si eso no bastara, son blasfemos. Y son desobedientes a los padres. No les importa nada lo que los padres digan o quieran. No respetan padres. Y para colmo, gran parte de esa conducta desviada se la deben a sus propios padres. Es decir, los que han sembrado en ellos esa conducta perdida, en gran parte han sido sus propios padres. Esa es la desgracia más grande. Sus padres no se dedicaron a criar y a instruir hijos, se dedicaron a criar cuervos. Como dice el refrán, cría cuervos y ellos te sacarán los ojos. Se dedicaron, convirtieron a sus hijos en cuervos, no en hijos de Dios, no en personas temerosas de Dios. Los convirtieron primero en ninis. Ni estudian ni trabajan. Mi hijo, ¿para qué se mata? ¿Para qué trabaja? Si es que su papá ya tiene plata y eso es suyo. ¿Qué le está diciendo eso a ese hijo? No trabaje. Dedíquese a gastar. Usted no trabaja. Usted no necesita eso. Entonces, no tiene necesidad de trabajar, no tiene necesidad de estudiar. ¿Qué hizo con eso? Le castró la mente a ese individuo, a ese hijo. Y si era un inútil en la vida, simplemente un cuervo que en el momento menos pensado a sus propios padres le sacará los ojos. Cantidad de padres he conocido que hicieron de sus hijos unos ninis, incluso compañeros nuestros en el ministerio, tristemente, hicieron de sus hijos unos ninis. Y hoy ya ancianos y retirados del ministerio no tienen de qué vivir. Sus hijos se le comieron cuanto peso tenía y cuanto ahorro hizo, se lo comieron los ninis. Y a sus hijos, a sus padres lo dejaron en la calle en el peor momento, en la vejez.
Eso es lo que pasa. La tarea que tuvo Elí, no le puso límites a sus hijos. Hagan lo que hagan. Y cuando le pusieron quejas, simplemente él dijo: por ahí dicen, hijos míos, por ahí dicen que ustedes se están comportando mal. Con un sentido alcahueta más grande, que el cielo no lo pudo soportar y Dios lo cortó a él y mató también a sus hijos el mismo día. Eso es grave. 3 y 4 de Primera de Samuel, léaselo. El asunto con Dios es delicado. Entonces, es distinto que a un hijo le diga: hijo, estudie porque usted le toca defenderse, aprenda a trabajar, aprenda un arte, porque usted le toca defenderse, trabajar y conseguir lo suyo. En Europa existe la sociedad, desafortunadamente la sociedad, que allá ellos mismos lo llaman la sociedad de la M. La sociedad de M. No puedo decir la palabra porque es muy fea, pero ya entenderán. Son personas a quien el Estado los volvió en una miseria. Desde el principio, desde niños, el Estado les dijo: el Estado, si usted está estudiando o si no tiene estudios y no tiene trabajo, el Estado lo sostiene. Claro, los auxilios del Estado. Creció y de alguna manera se sigue cargado al Estado, que el Estado lo siga sosteniendo, alegando que está enfermo, alegando que no ha podido encontrar empleo, que lo siga sosteniendo el Estado. Han pasado los años y uno recorre cantidad de sectores en Inglaterra y otra parte de Europa y encuentra unas personas, aún jóvenes, pero con la vida más miserable. El gobierno les dio un techo, pero ellos han dejado destruir, dañar ese techo que les dieron, ese piso que les dieron, la casa que les dieron. Hace ruinas por toda parte, no tiene sino ratas, cucarachas y cuanto insecto y basura hay. Y ellos viviendo de ese auxilio del Estado, que cuando lo reciben no les alcanza ni 8 días porque todo se lo beben en cerveza. Y cuando comen y cuando visten, no. La vida más miserable. ¿Y por qué no trabajan? Porque pierden las ayudas del Estado. Lo mismo, ¿por qué no trabaja ese muchacho? Porque pierde las ayudas del papá. Entonces el papá no le da. Si trabaja, si tiene, entonces no le da. Entonces para que el papá siempre le dé, entonces no trabaja ni hace nada, ni estudia, ni se hace. Es una vida miserable. Y desafortunadamente este mundo está lleno de horribles miserables. No es una vergüenza. Y gran parte ¿a quién se le debe? A los propios padres. Hicieron eso. O a los estados. A la persona hay que enseñarle que es él, el responsable de él. Que su presente y su futuro dependerá de lo que él se prepare, de lo que él haga, de lo que trabaje, de lo que gane. Porque el que no trabaje, que no coma. ¿No dice la Biblia? La Biblia misma tiene sus reglas. Entonces, esas personas no aman a sus papás, aman lo que tienen sus papás, pero a ellos su papá no le importa un pepino. Son amadores de sí mismos. Tienen una avaricia enorme, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, desobedientes a los padres, son ingratos, no agradecen nada, son impíos, no tienen afecto natural, implacables, son violentos, calumniadores, interperantes, son crueles, son aborrecedores de lo bueno, son traidores. Traidores, otra versión dice, traicionan a sus mejores amigos, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mantienen una cierta religiosidad,
tendrán apariencia de piedad o de religiosidad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Ojo, cuídate de ellos. De esos cuídate. Son un peligro en todas partes. Donde vivan, donde están, son un peligro y son una plaga. Eso está diciendo, a estos evita. Porque estos son los que se meten por las casas, que buscan placer, sensualidad, sexo. Se meten por las casas buscando la comunidad. Hubo en los tiempos del primer siglo, en varias partes del mundo del entonces, lo que se conocía como la comunidad de mujeres o de mujercillas. Ellas eran muy religiosas, era una especie de secta que se decía cristiana, pero ellas tenían como arte o como oficio vender su cuerpo, aunque decían ser muy cristianas. Tenían como arte, habían desarrollado como arte la seducción. Habían desarrollado toda suerte de estrategia para seducir a los hombres. En los tiempos del Apocalipsis hubo una líder de ellas muy destacada que hasta sí mismo se llamaba o se decía profetisa. ¿Te recuerdan cómo llamó esa líder de esa comunidad de mujeres? ¿No lo ha leído? Apocalipsis 2:20. Tuvo una líder esa comunidad de mujeres, muy famosa, destacadísima, pero aborrecida por Dios. ¿Cómo se llamó esa señora? Jezabel, que enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidades sexuales. Tenía toda una escuela donde entrenaba jovencitas y mujeres en el arte de la seducción sexual. Y era muy religiosa, pues hasta decía que era profeta. Pero esta señora tenía aceptación de Dios. Dice, yo la aborrezco, dijo Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que seduce, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa fue, no es la Jezabel de los tiempos de acá, del Antiguo Testamento, es una nueva Jezabel que era a la vez una de las líderes destacadas de esta famosa comunidad de mujeres que hubo en el primer siglo. Mencionada también aquí, estos sin afecto natural eran buenos clientes de ese comercio que vendía esta señora. Esos amadores de sí mismos o estos ni vida espiritual, ni trabajo, ni estudio, nada. En cambio, sí eran muy buenos clientes del comercio de esta señora, de Jezabel y de su escuela. Tiempos peligrosos. El apóstol está diciendo, en el tiempo último, antes de la venida de la iglesia, esto va a estar peor. ¿Cómo es peor? Si en ese tiempo era así, ¿cómo será peor? Vamos a leer qué es lo peor que vendría. Y lo leemos en Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer lo siguiente. Pedro dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y en el futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros, habrá es futuro,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y desafortunadamente, note lo que dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Hubo falsos profetas, como habrán entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías destructoras, es decir, que traen tremenda destrucción moral y espiritual. En varios sitios, supuestamente llamados cristianos y cristianas, se han alistado un poco esperando, están haciendo una fila, esperando en qué momento supuestamente la iglesia aprueba el pantalón, aprueba la minifalda, aprueba el adulterio, aprueba la fornicación y aprueba otras cosas. Como si eso lo pudiéramos aprobar o improbar nosotros. El que ha dejado su palabra eterna es Dios. Y la palabra de Dios es inamovible. Eso no lo cambian los hombres, eso no lo cambian las religiones. Pero hay gente que está como haciendo fila a la puerta a ver cuándo el pastor da alguna señal diciendo se puede. Eso sí se puede. Y tal vez muchos han dicho que se puede. Porque desafortunadamente muchos seguirán sus malvadas disoluciones. Eso es lo que está diciendo Pedro. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Termina siendo de bendición o de maldición eso. Y estos que se les llamaban tan santos, miren lo que están haciendo. Y estos que eran la representación de los valores morales y espirituales, y mire cómo están, hasta dónde han bajado, hasta dónde han cedido, hasta dónde han llegado, para dónde más van a seguir descendiendo. ¿Ah? ¿No es terrible eso? ¿No es eso lo que está pasando? ¿Es ese tiempo o no es ese tiempo? ¿Está pasando eso hoy o no está pasando eso hoy? Me dicen si estoy equivocado. Eso está pasando hoy. Eso quiere decir que estamos, primero, que estamos en el tiempo más peligroso de la historia. Y en segunda instancia, que la venida del Señor está a las puertas. Alabanzas a Dios. Para saber que la venida del Señor está a las puertas, bastaría simplemente leer un periódico o ver un noticiero. Nunca, en mucho tiempo, aparte de las dos grandes guerras del pasado, nunca hubo tanta tensión bélica y ambiente de guerra como hoy. No es la guerra solamente Rusia-Ucrania con la que comenzó todo esto. Luego siguió la guerra de Israel con los gazatíes, con el grupo Hamas. Pero luego, ¿qué ha venido? La guerra con Hezbollah, que está ahí en el Líbano. Y luego, ¿qué ha venido? La guerra con los hutíes, que atacan los barcos que cruzan el canal del Suez, por donde se mueve una gran parte del comercio mundial y por donde se mueve casi todo el petróleo que mueve el mundo. ¿Ah? Esos son los de Yemen. Ayer, bombardeos de Irán en Pakistán, bombardeos en Siria, bombardeos en Irak. Es decir, todo el mundo está encrispado en unas tensiones terribles que se ve que en poco se viene una avalancha de guerra a nivel mundial donde ningún país quedará exento de eso. Y esa es la gran tribulación. ¿Recuerdan que Daniel 9:27 habló de la famosa gran guerra devastadora?
Es decir, que producirá la más grande devastación de humanidad en el mundo que jamás ha ocurrido. Una guerra que envolverá al mundo entero, y eso ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación, y ya las alarmas están encendidas. Quiere decir que Cristo está a las puertas. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Mirando hacia Dios? No, mirando hacia el mundo. A ver cómo más me puedo parecer al mundo. A ver qué cosas más puedo hacer y que me permitan en mi iglesia hacer y me sigan llamando cristiano. A ver hasta dónde me puedo corromper. Hasta dónde puedo destruir mis principios y mis valores espirituales. Hasta dónde puedo, sin que me pongan en disciplina en la iglesia, como si eso fuera todo. Se les ha olvidado que vivimos es delante de Dios, que nuestra vida cristiana y nuestro compromiso con Dios no depende de las disciplinas o normas que tenga una congregación o que tenga un pastor. Por encima de todo está Dios. Es Dios el que regula todo esto y no los hombres. Alabanzas a Dios. Moralmente, ¿cómo está este mundo? Esos, llama la atención, muchos seguirán sus disoluciones. Las iglesias que dan rienda suelta a todo esto, donde echaron por tierra todos los principios y valores espirituales, algunos dicen, pero mira el gentío que va, eso se llena. Allá está pero mucha gente y aquí quedamos poquitos. A ver, ¿para el cielo van los muchos o los poquitos? ¿Qué dijo Jesús? ¿Recuerdan qué dijo Jesús en San Juan? En Mateo 7:14. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino, porque estrecha la puerta y espacioso el camino. Por la puerta ancha, ¿cuántos entran? Por la puerta ancha y el camino ancho, muchos son los que entran. ¿Pero a dónde lleva? Lleva a la perdición. No, ese no es el texto, estamos citando Mateo 7:13 en adelante. Es lo que Jesús está diciendo. Y entonces, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Y muchos, verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos? Algunos creen que a un lugar, porque lo siguen muchos, creen que eso es sinónimo de verdad. Eso no es ninguna muestra de verdad. Ya dije otro día que pareciera que la ida o el camino hacia el infierno estuviera compuesto por grandes autopistas, bien cuidadas, con infinidad de carriles, donde no hay límite de velocidad. La persona puede llegar en 2 minutos al infierno o en 1 minuto al infierno, gastarse unos días o unos años, pero llegar al mismo lugar porque no hay límite de velocidad. En cambio, para el cielo pareciera ser una trocha empedrada, complicada y muy estrecho. Así es el camino al cielo. Una pequeña trocha empinada, difícil, es el camino del cielo. Por eso es mucho más fácil viajar hacia el infierno que ir hacia el cielo.
Por eso los muchos mejor se van hacia el infierno. Nosotros, a pesar de lo difícil, hemos escogido el camino más difícil, pero que lleva a la gloria de Dios. Alabanzas a Dios. Caminar por este camino estrecho no es fácil. Entrar por esta puerta angosta no es fácil. Es estar sometido al bullying de los propios compañeros. Usted con esa falda larga diario. Usted con esa cara lavada diario. ¿Ah? Eso no es fácil. Pero Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y agarre la cruz. Agarre la cruz. ¿Ah? Y sígame. Que la gente no le gusta, usted sígame. Que no le gusta cómo se viste, cómo habla o cómo vive, eso no le importa a usted. Sígame, dice el Señor, usted simplemente me sigue a mí. Aleluya. Que lo miran mal, eso no le importa, usted sígame. Aleluya. Jesús, camino del Calvario, no le importó ni siquiera los que le tiraban esputos en el rostro, ni los que lo insultaban, ni maldecían. Él siguió a paso firme camino del Calvario sin importar qué decían o no decían. Él dice, haga eso. Si yo lo hice por usted, hágalo usted por mí. No le importe lo que diga la gente. Aleluya. Aleluya. Pero hoy vivimos en eso. Como espiritualmente hemos bajado la oración. Es verdad que hemos bajado la oración. Somos sinceros delante de Dios y hemos bajado los niveles de oración. Hemos bajado la lectura de la palabra de Dios. Hemos bajado, sí, eso. Lo que estamos viviendo es resultado de eso. Cuando bajamos la oración, cuando bajamos el estudio de la palabra de Dios, cuando bajamos los principios morales, se apaga el Espíritu Santo. Tenemos los grandes avivamientos y moveres del Espíritu Santo de ayer. Hemos apagado el Espíritu Santo. Hay cuatro que se pueden hacer contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo, de Hechos 7:53. Resistir al Espíritu Santo. Con Efesios 4:30, apagar el Espíritu Santo, contristar el Espíritu Santo. Contristar el Espíritu Santo. Y con Tesalonicenses, apagar el Espíritu Santo. 4 cosas terribles. ¿No será que en alguna de ellas estamos incurriendo hoy? ¿O estamos resistiendo el Espíritu Santo, tratando de que entremos en razón y volvamos de nuevo a su presencia? Y nosotros resistiendo. Vuelve otra vez a vivir en comunión conmigo. Vuelve otra vez a los buenos principios. Vuelve otra vez a esa vida espiritual que tenías antes o que la iglesia tuvo antes. Pero nosotros resistiendo. Y si el Espíritu Santo intenta encender su llama en alguna vida, buscamos cómo apagarla. Nos hemos convertido en expertos bomberos para apagar el fuego del Espíritu Santo. Hay poder en el nombre del Señor. Eso nos dice que estamos viviendo el tiempo más peligroso de la historia, pero también el último. Que Cristo puede aparecer en cualquier momento. Jesús citó una vez la parábola del sembrador. Note cómo distribuyó Jesús esa parábola, esa ilustración. El sembrador de esa época se paraba en un morro, la parte alta, con un puñado de granos
y los lanzaba al viento, donde cayera. Por eso parte de la semilla cayó, ¿dónde? Junto al camino. Otra parte cayó sobre las piedras. Otra parte cayó entre los espinos. Y otra parte cayó en buena tierra. De esas 4 partes donde cayó la semilla, solo hay una cuarta parte que dio fruto. A 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, de 4, 1. Eso quiere decir, de 4 solo 1 llevó fruto. Si esta noche la iglesia fuera recogida, de los que habemos aquí, porcentualmente, ¿cuánto nos iríamos? Si mucho, el mismo porcentaje. De 4, 1. ¿Y los 3 qué? No, pues aquí. ¿Por qué? Porque el afán de este siglo, la ambición de las riquezas, las aflicciones de este mundo. Lo que dijo Jesús cuando explicó la parábola. De 4, 1. Si esta noche suena la trompeta, solo de 4, 1. Si mucho. En el mejor de los casos. ¿Ah? ¿No es muy triste eso? ¿Y el resto? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Y asistían a los cultos? Sí, sí. ¿Y qué pasó? No le pusieron el cuidado que había que ponerle. No le pusieron el corazón que había que ponerle a esto como buena tierra. Y por lo tanto todo se vaneó. Pero esta noche hay un llamado del cielo. Iglesia del Señor, hay que reaccionar. O ahora o nunca. O despertamos hoy o nos quedamos dormidos. Y cuando despertemos estaremos en tierra caliente. Claro. Sí, Señor. Entonces es cuestión de tomar decisiones radicales esta noche. Tiempos peligrosos donde todos los valores morales se fueron al piso. Hay cantidad de personas, incluso líderes supuestamente espirituales, que llegan a las iglesias o a las congregaciones, hombres y mujeres, simplemente viendo una posible víctima para cometer adulterio. Lo dice la Biblia, si la Biblia no lo dice, usted no lo crea. 2:14 de Pedro, ahí segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Versión del 60. Tienen los ojos llenos de adulterio. Aparte de eso, han despertado toda una adicción a toda clase de comercio sexual. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Entonces, esa es la triste realidad que hoy vivimos. Judas, para terminar, el Espíritu Santo por boca de Judas describe
este tiempo y estas personas en su conducta así. No todos, gracias a Dios, pero cantidad de psicólogos hoy dice: olvídese de tabúes, haga todo lo que su corazón le pida. Haga todo lo que su corazón le pida. Obedezca a su corazón. Obedezca a su corazón. Siga sus sentimientos. Eso dice aquí. Verso 17 de Judas en adelante. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían, ¿qué nos decían? En el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Quiénes vendrían? Burladores. Esos fanáticos religiosos, retrógrados, guiados por tabúes. Estos son los que causan divisiones. ¿Cómo lo describe? Los sensuales. Es decir, ellos no se guían por el Espíritu, y de hecho no lo tienen. Se guían por sus sentimientos, por sus emociones, por su sensualidad. Eso es lo que los guía a ellos, y a eso es que obedecen. Y dice que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, no orando de cualquier manera, sino en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolo del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a los que de verdad amamos a Dios y queremos estar con Él, dice el Señor: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Estén de pie y vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias. Tiempo de oscuridad es el que tenemos hoy como nunca. Tiempo peligroso como nunca lo hubo. Tiempo de sueño como nunca lo hubo. Las 10 vírgenes cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. No solamente las 5 necias, todas se durmieron. Hoy vivimos un sueño espiritual donde parece que hasta el más listo espiritualmente se hubiera dormido. Como que estamos dormidos todos. Pero el poder en el nombre del Señor es tiempo de despertar. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.